¿Quién ganó las elecciones el año pasado? Yo, fíjate, pues yo Alberto Núñez Feijóo. Porque mira, Carles Puigdemont a mí no me gusta lo que hizo el 1 de octubre. No me gustan muchas de las cosas que dice y que hace. Pero lo que es evidente es que nunca engaña. Jamás engaña. Hombre, que no engaña. Si hay una sola constante del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, de Isabel Díaz Ayuso, de Miguel Tellado y de toda esta gente que se autodenominan oposición, si hay una sola constante es la de pedir cada día que pasa la dimisión de Pedro Sánchez. Poco más que eso. No busquéis mucho más allá. Es esa la constante. Todos los días. ¿Cómo sabes que el Partido Popular sigue existiendo? Pues porque ese día también ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez. Lo ha vuelto a hacer Alberto Núñez Feijóo. Esta vez por otras cosas, pero cada vez ha sido por una cosa distinta. En primer lugar, que si pactas con Podemos, dimisión Pedro Sánchez. En segundo lugar, que si pactas con independentistas malvados que quieren acabar con España, dimisión también. Que si pactas la subida de pensiones con Bildu, oh, fatal, dimisión. Que si mañana apruebas la amnistía y llevan 17 meses manifestándose en la calle, primero por los indultos y después por la amnistía, dimisión Pedro Sánchez. Después se les olvida eso y ahora es dimisión Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por el asunto de Begoña Gómez. Bueno, que ya llevamos unos cuantos vídeos hablando sobre este asunto. Esto para los iluminados que dicen, ¿por qué no hablas de Begoña Gómez? Si no hago otra cosa, pedazo de pesaos. ¿Por qué no habláis de otra cosa vosotros también? Antes decía autodenominada oposición, porque se autodenominan de esa manera, pero una oposición, yo qué sé, es un grupo político que hace algo más, además de simplemente hablar de no soy presidente porque no quiero, la amnistía es malísima y destruye España, y Begoña Gómez, oh, qué horror, Sánchez dimisión. Y se ha ido Alberto Núñez Feijóo con todos sus diputados, por no llamarlos aplaudidores con cargo, a la antigua sala del Senado español. Yo no la conocía, pero se ve que ahí ha estado, y como no es presidente porque no quiere, pues al menos le han dado, sabéis, ¿no? Como a los chavales, o cuando tú eres chaval que haces una carrera y no ganas, pues te dan el premio de consolación. Bueno, pues aquí está el premio de consolación de Alberto Núñez Feijóo. Le han dejado sentarse por lo menos en el lado de la presidencia de la Cámara del Senado, del antiguo Senado, y aquí se ha sentado como, no sé, seguramente creyéndose muy poderoso o algo que, bueno, por desgracia para él y por bendición para el resto de españoles, no es, que es presidente del gobierno. Y se ha sentado ahí en una reunión con sus aplaudidores con cargo para básicamente decir, le pido al señor Sánchez que llame al jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va. Y se queda tan ancho. Hace un año. Hoy es día 24, justo hace un año ayer que se cumplió este año entero ya, desde que hubo elecciones generales. Unas elecciones generales que, por el otro lado, habían estado demandando sin parar durante meses, incluso durante un año entero. Estuvieron pidiendo elecciones ya, elecciones ya, elecciones ya. Hubo elecciones ya, se quejaron en aquel momento porque dijeron que Sánchez convocaba elecciones en verano para que la gente no fuese a votar. Bueno, se demostró que era falso, la gente fue a votar, de hecho, aumentó la participación. Lo que pasa es que lo que no aumentaron fueron los votos que necesitabas tú, Feijóo, para ser presidente del gobierno, y te quedaste a las puertas. Y desde entonces llevas con ese trauma arrastrándolo no sé cuánto tiempo, bueno, sí sé cuánto tiempo, un año, y todavía pues se ve que no lo consigue superar, y sobre todo una cosa más compleja y más jodida, tratándose de, bueno, pues que eres un político con bastante experiencia, por no decir que llevas toda la vida viviendo la política, pero deberías entender ya, a tu avanzada edad de político, que lleva toda la vida dedicándose a esto, que gobiernas cuando tienes suficientes votos en las Cortes Generales, concretamente en el Congreso de los Diputados. No cuando a ti te da la gana y subes un vídeo ridículo a Twitter sentado en el espacio de la presidencia del Senado diciendo que le pides a Sánchez que llame al rey para decirle que convoca elecciones. Así no funciona la democracia, Alberto Núñez Feijóo. La democracia funciona depositando votos en las urnas, que es lo que parece que a los que te apoyan a ti pues se les ha dado peor, porque si no, serías tú el que estaría gobernando, Alberto Núñez Feijóo. Y no tendrías que utilizar estas tácticas completamente ridículas de hablar con jueces, amiguetes jueces, para que monten casos, para que así, pues no sé, tengas algo de lo que hablar. Porque el tema de la amnistía ya se te gastó, el tema de hablar de Koldo ya se te gastó, o igual hicieron que se te gastase, porque hablar de mascarillas, corrupción y pandemia igual perjudicaba mucho a Ayuso, porque era todo su entorno el que estaba pringado en este tipo de cosas, y ahora como te has quedado sin temas, pues como un hombre desesperado, que es lo que eres, te has cogido a un clavo ardiendo. Vamos a escuchar este vídeo. Lo siento por el roto que os voy a hacer, por si os pillaba tranquilos y vais a tener que escuchar a este hombre, pero vamos a escuchar cómo desarrolla esa curiosa idea de que tiene que llamar al rey para decirle que convoca elecciones. ¿Por qué? Le preguntaría Felipe VI. Porque me lo ha pedido Feijóo. Es que, en fin. Hoy Sánchez ha escrito una carta. No es la carta que esperábamos. Su situación es más grave que cuando escribió la primera y más patética que cuando escribió la segunda. Por eso le animamos a escribir la definitiva carta. Le pido al señor Sánchez
en nombre de la fuerza política mayoritaria. Vuelve a insistir una vez más, la fuerza política mayoritaria. Yo gané las elecciones. Que sí, Feijóo, ya te vimos. Ya te vimos. La fuerza política mayoritaria. Tú ganaste lo que tú quieras. No gobiernas porque no quieres. Es que qué obsesión con decir, yo gané la fuerza mayoritaria. Bueno, tan mayoritario no serás, Feijóo, si no gobiernas. De España. Que ya Y no lo digo yo, lo dice la Constitución española. al jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va. O que se va. Que convoca elecciones o que se va. Solo un año han aguantado, bueno, ni un año. Al día siguiente de las elecciones ya estaban pidiendo que se convocasen de nuevo. No te preocupes, Feijóo. Convocaremos elecciones hasta que a ti te vengan ganas, hasta que ganes, ¿no? Es una forma fantástica de democracia. Convocar elecciones constantemente hasta que tú saques un buen resultado. Uno con el que estés satisfecho, con el que estés contento. Así funcionan las cosas, ¿no, Feijóo? Queridos colegas, ningún primer ministro europeo, nadie que fuera presidente del gobierno de España seguiría en el cargo en la situación de Sánchez. Claro, no concreta la situación. ¿La situación de qué? De que el juez Peinado le haya llamado a declarar inventándose la ley de enjuiciamiento criminal, que es que además la ha citado mal. Y hay gente que hay incluso voces conservadoras que están diciendo que el juez Peinado está haciendo el ridículo. Está haciendo el ridículo. Escuchábamos hasta Pedro J. Ahora vamos a escuchar también a Eduardo Inda. No os lo perdáis, ¿eh? No os lo he dicho antes porque no os quería asustar desde el principio. Pero ahora vamos a escuchar a Eduardo Inda defender esta tesis del señor Feijóo. De que Sánchez tiene que decir, epa, que me voy. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho el señor Feijóo. Vamos a escucharlo ya directamente. Tengo aquí otro vídeo en el que Feijóo directamente y básicamente ha asumido los postulados de la extrema derecha, que es una cosa completamente lamentable y que tal vez pues el argumento es más funcional aquí, de que igual tendrías que ser tú la persona que se plantease si estás haciendo un buen trabajo al frente del Partido Popular, aceptando cosas como decir que si hay inmigrantes por la calle, que la gente no puede salir tranquila a la calle. Pero bueno, en fin, ahora vamos con eso. Vamos a escuchar primero, lo siento por el roto que os voy a hacer, a Eduardo Inda en La Mirada Crítica en Telecinco. Vamos a comentar lo que dice. ¿De quién depende Pedro Sánchez? Es que te lo pregunto siempre. ¿De Ya, quién pero yo depende? no estoy aquí para responder. De todos los grupos ¿De parlamentarios. quién depende? A ver, no. De todos los grupos parlamentarios. Pedro de tener una Begoña mayoría Arroyo, no, de parlamentaria. verdad. Depende. Aquí está Luis Arroyo, pues, sensatamente le dice, pues de todos los grupos parlamentarios. Un presidente del gobierno que no tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados depende de todos los grupos parlamentarios. Es decir, depende de los votos de Podemos, de los votos de Sumar, de los votos del PNV, de los votos de Esquerra, de los votos de Bildu, de los votos de Junts, de los votos de absolutamente todo el mundo. Claro, pero ahora aquí, evidentemente, ¿qué va a decir Inda? Oh, sorpresa. Dirá, depende de Puigdemont. Claro. Básicamente, Pedro Begoña Arroyo de Oye, no me llames, no Venga, empecemos. ya, Eduardo. eso ya del está. señor Puigdemont. Eso ya está. Pedro Del Begoña señor Arroyo, yo creo que Puigdemont. ya. Puigdemont. Lo está llamando Begoña Arroyo, en vez de Luis Arroyo. En fin, qué falta de respeto, es que este tipo, de verdad. Bueno, Depende Carles de Puigdemont. depende de como Y lo todos que- los- no, vamos como a ver. todos los políticos Yo en ya una- lo he dicho muchas veces en un- aquí. Muchas veces aquí. en Si un sistema el parlamentario señor, depende de una mayoría. Sánchez pretende gobernar en Cataluña, puede gobernar Cataluña, pero no va a gobernar Pero en Eduardo, Madrid. si ayer Y aprobó la quiere reforma gobernar del en Consejo Madrid, con el PP, si Eduardo. quiere Ayer gobernar- aprobó con el si PP quiere la reforma del gobernar Consejo. en Madrid, Depende de una tendrá que mayoría olvidarse de parlamentaria gobernar en suficiente. Cataluña. Tan sencillo como eso, porque mira, Carles Puigdemont, a mí no me gusta lo que hizo el 1 de octubre, no me gustan muchas de las cosas que dice y que hace, pero lo que es evidente es que nunca engaña, jamás engaña. Hombre, que no engaña a Puigdemont. Es decir, no, ¿Que no, Puigdemont, perdón. dices? Que se lo digan a Esquerra Republicana, que han gobernado juntos durante un buen tiempo y los han acabado echando del gobierno porque es que no se soportan. Porque decir que no engaña a Puigdemont, que se lo digan a Junqueras, que estaba en prisión mientras Puigdemont estaba ahí en Bruselas, tranquilamente, en Waterloo, mientras estaba Junqueras dentro de prisión, aquí en España, comiendo barrotes que Puigdemont no estaba comiendo en absoluto. Le digan que no Él lo ha engaña. dejado bien claro. Es decir, yo quiero el mismo trato que le he dispensado a Pedro Sánchez de Madrid. ¿Quién ganó las elecciones el año pasado? Yo, fíjate, pues yo aquí- Alberto Núñez Feijóo. ¿Quién gobierna en Madrid? El segundo. Pues él quiere que le hagan un Sánchez en Cataluña. Es lo que quiere Puigdemont. Y si no se lo hacen, Es que fíjate que dice que le hagan un Sánchez en Cataluña. Y no dice que le hagan un Ayuso en Cataluña. ¿Por qué? Porque Ayuso en 2019 quedó segunda. Lo sabe todo el mundo. Ganó Ángel Gabilondo. Bueno, lo sabe todo el mundo y muchos disimulan para hacer como que no lo saben. Pero ganó Ángel Gabilondo con el Partido Socialista, quedó primero en la Asamblea de Madrid, segundo Ayuso. ¿Y cómo gobernó Ayuso? Pactando con Ciudadanos y pactando con Vox. Es decir, lo que ahora dicen fuera de Madrid, claro, que es una anomalía democrática. Bueno, pues fuera de Madrid, vayamos fuera de Madrid, en Extremadura, en estas últimas elecciones. ¿Quién ganó? Ganó las elecciones el Partido Socialista. ¿Quién gobierna? María Guardiola, ¿con un pacto con quién? Con Vox, habiendo quedado segundo. Es que, de verdad, que un año después, a mí si me lo llegas a decir,
hace un año, que un año después tendríamos que seguir explicando cómo funciona un sistema parlamentario en nuestro país y que no gobierna el que queda primero, sino el que puede conseguir más votos y pactos más amplios. Que de eso se trata, de conseguir pactos amplios. Y que me digas, hace un año, que tendría que estar todavía ahora defendiendo esto, bueno, defendiendo, explicándolo, porque hay gente o no lo sabe porque es ignorante, o lo sabe y lo ignora públicamente, para que su argumento encaje en la realidad, aunque sea a golpes de martillazo, pues de verdad que iba a alucinar si me lo llegas a contar hace un año. O Martínez Almeida, sin ir más lejos, en el 19 exactamente igual. ¿Quién ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid? Manuela Carmena quedó primera. De nuevo. Ya ganó en 2015 y en 2019 quedó primera Manuela Carmena. ¿Gobernó Manuela Carmena? No, porque tuvo más apoyos el que quedó segundo, que fue Almeida, el que le apoyaron una vez más Ciudadanos y Vox. Así de crudo. Entonces, que me vengan con la cantinela esta cutre otra vez. Inda, de verdad. Habrá una moción de censura y Sánchez a casa con Begoña. Pues fíjate, yo aquí tengo mis dudas, porque habrá una moción de censura, es decir, atención a lo que le encantaría a Eduardo Inda y a estos voceros de la derecha, y es que hubiese una moción de censura ¿entre quién? Entre Junts, entre el PP, entre Vox, que son los básicos, los indispensables, y después se les tendría que unir los votos necesarios de los de Puigdemont, es decir, de Junts. Es decir, una esquizofrenia política extraña por la cual tú durante meses criticas de manera furiosa, furibunda, al Partido Socialista por haber pactado una investidura y una amnistía con Puigdemont, y después, a la mínima de cambio, después de meses de protestas, de manifestaciones en la calle diciendo que Puigdemont tiene que ir a la cárcel, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que a la mínima de cambio, cuando tienes oportunidad, lo que vas a hacer es pactar una moción de censura con Puigdemont, o viceversa. Puigdemont va a estar dispuesto a pactar una moción de censura con el que hace 2 días quería meterle en la cárcel y diciendo que le iban a legalizar y demás. Una moción de censura junto a Vox. Hombre, pues si eso es todo lo que tienen, si eso es todo lo que tenéis, Eduardo, a mí me da la sensación, da la imagen por lo menos de pura desesperación. Según la conversación que hemos oído de Ernest Urtasun, del ministro, parece que la cosa fue cambiando a lo largo de la jornada. Al principio parecía que estaba hecho y luego no estaba hecho, con lo cual en este caso a lo mejor sí que ha mentido un poquito el señor Carles Puigdemont. Pero no solamente, se le estaba diciendo a Eduardo que ayer ese mismo Parlamento aprobó la reforma del Consejo General del Poder Judicial con el PP, lo cual constata que no depende ni de uno ni de otro, depende para unas cosas de uno. Perdona, Eduardo, perdona. O sea, perdona. Depende para unas cosas. La aritmética parlamentaria es que para unas cosas depende de uno y para otras de otro. Es que es política para bobos, tener que explicar esto. No, depende de Puigdemont, depende de una mayoría absoluta que se puede conseguir de una manera u otra. Es que es política parlamentaria básica. Antes, y no le has llamado la atención. Sí, os llamo todo el rato. Porque te cae mejor que yo. Bueno, yo lo respeto. A los que no interrumpimos no nos llaman la atención. A ver si aprendes a hacer cuentas matemáticas sencillitas. Yo hago la cuenta, pero déjame terminar. 178 menos 7 son 171. Y el señor Feijóo tiene 172. Está claro quién gobierna. Sí, seguramente nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas, seguro. He puesto un ejemplo palmario porque es de ayer mismo, en la misma sesión, en el mismo superpleno, etcétera. Pasó lo que para algunas cosas incluso se puede contar con el PP. Para muy pocas, pero para algunas se puede contar con el PP. Por tanto, uno depende, a veces depende del PP, otras depende de Sumar, otras depende de tal y otras de Junts, efectivamente. Dicho eso, seguro que estamos de acuerdo en que es una situación de fragilidad, evidentemente. Porque de una mayoría parlamentaria suficiente para la investidura que incluía a Junts, ahora por suerte, lo que hemos llamado este ataque de cuernos que le ha entrado... ¿Ataque de cuernos, no? Sí, es un ataque de cuernos, evidente, porque hoy vamos a ver... Sí, porque hoy mismo vamos a ver... Escucha, hoy mismo... Vamos, escucha, digo, que no me interrumpas, termino ya. Hoy mismo vamos a ver a Sánchez... Un debate, Vamos a ver a Sánchez con Aragonés y probablemente se va a anunciar... Perdona, durante esta semana se va a anunciar... Probablemente, vamos a ver. Si no tener que intervenir así, con frases de 5 segundos, porque te interrumpen y tienes que volver a empezar de nuevo, no sabéis lo duro que es esto. O sea, estoy empatizando mucho con Luis, con Arroyo,
Porque esto es una constante. Lo sufro en mis propias carnes. Pero probablemente se va a anunciar la posibilidad de una investidura de ella en Cataluña. Y eso es un hito muy importante, perdón, porque termina un gobierno independentista en Cataluña. Es muy importante. Sí, pero... Y eso provoca los celos. No, pero es un debate de cuatro. Déjame 30 segundos. Y por ese motivo... Lo que quiero decir, si me dejas. Pero 30 segundos. Pero venga. Que no caricaturicéis lo que está haciendo Carles Puigdemont. No es un ataque de cuernos porque el señor Sánchez vaya a Barcelona a ver a un aragonés que pinta ahora mismo en toda esta ecuación lo mismo que yo en la NASA, o sea, cero patatero. Esto es simplemente el tema de fondo. El tema de fondo es que, insisto, si el señor Sánchez quiere gobernar en Madrid, no va a poder gobernar en Cataluña y viceversa. Ya está, 30 segundos. A ver si le queda claro a tu amigo Pilar y Juanma. Pedro Sánchez. Venga. Yo creo que ayer el gobierno sí se dio cuenta de que va a ser una legislatura, o aguantar la legislatura va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque es cierto que, aunque se les trasladara a Moncloa esa posibilidad de que Junts aprobase, como bien decías tú, se puede ir cambiando de postura, Puigdemont ahora no es un socio nada fiable. Es decir, Puigdemont... Pero ni ahora ni nunca lo fue. O sea, yo espero que el gobierno de España tuviese eso en cuenta. Que Pedro Sánchez lo supiese. Puigdemont nunca ha sido un socio fiable. Era un socio necesario para conseguir que gobernase este gobierno de nuevo, porque tampoco había una alternativa, ¿eh? Si no, Puigdemont tendría que haber elegido investir a Feijóo con un vicepresidente, Abascal, que quiere prohibirlos. Pero aún así eso significa que tenías los votos para el gobierno, pero no tenías unos votos para la legislatura. Y yo creo que si eso el gobierno no lo sabía o no lo daba por hecho, es que eran muy ingenuos en el gobierno. Pero yo entiendo que lo tendrían que saber. A partir de ahí, que eso signifique que esta legislatura se ha acabado, como hemos escuchado antes aquí a Alberto Núñez Feijóo diciendo que dimita o que pida que se convoquen elecciones al rey de España y demás, hombre, hay un trecho. Todavía hay margen para aprobar unos presupuestos generales, todavía hay margen para la negociación, que no den esto por cerrado. O sea, más quisieran, por supuesto. Pero es que además, esta historia la hemos visto tantas veces. La hemos visto durante estos últimos 6 años de gobierno, en el que no nos olvidemos que esto se decía, que se llamaba este gobierno Frankenstein, para referirse al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque no tenía una mayoría sólida, porque tenía que pactar con mucha gente diferente. Gobierno Frankenstein, que no iba a durar nada, 6 años. Duró el gobierno. Mientras tanto, los últimos gobiernos de coalición que ha formado la derecha con Vox han durado 1 año. Es que la comparación también es tremenda. Lo que ha durado este gobierno, que decían que era lo más inestable del mundo y que se iba a acabar en 2 días, y lo que han durado los gobiernos del Partido Popular con Vox en las comunidades autónomas. 1 añito de nada. Si antes, porque hemos perdido quizá el relato, pero ha seguido habiendo esas conversaciones entre Cerdán y Puigdemont fuera de España. Y antes esas conversaciones, luego se llegaba al Congreso y se materializaban. Ahora la duda es que Puigdemont, como pasó ayer, si cambia de opinión cambia, porque él sí que es verdad que avisó que o a él le dejaban gobernar en Cataluña o esto iba a ser la moneda de cambio. Inestabilidad. Un día te votará que sí, otro día se abstendrá, otro día te hará que no, y eso es lo que a mí me parece que va a ser muy complicado para Sánchez sostener así la legislatura. El problema de Junts es que su apoyo parlamentario es más caro después de la ley de amnistía que antes. Claro. Precisamente después de haber conseguido su gran horda o su gran exigencia, ahora se siente más separado, más desapegado de la mayoría del gobierno. Ya menos digo, la ley de amnistía está todavía caliente. Todavía tiene que pasar por el Tribunal Constitucional. Todavía hay jueces del Supremo que la han recurrido y han mantenido la orden de detención sobre Carles Puigdemont. Es decir, que tampoco está tan asentado el asunto de la amnistía como para que ahora digan, vale, pues cambiamos radicalmente. Nos vamos con Puigdemont, con Feijóo, perdón, y hacemos una moción de censura a la que metemos, venga, ¿por qué no?, a Santiago Abascal. Aún queda tiempo para eso. Que tampoco quiere decir que no vaya a ocurrir, ¿eh? Ayer en el Congreso de los Diputados salía Rufián a decir, ustedes dos van a pactar. De hecho, hemos hecho un vídeo esta mañana hablando sobre ese asunto, pero decían, ustedes dos van a acabar pactando y se van a olvidar de la amnistía, de Se rompe España, se van a olvidar de Puigdemont traidor, etc. Y van a acabar pactando la derecha española con la derecha catalana. Todavía igual es un poco pronto, pero recordadlo. Eso decía Gabriel Rufián. ¿Sánchez depende de Junts? Dice Inda. Sí, porque puede.
Feijóo no depende de Junts porque no puede. Si hay una moción de censura, como tú acabas de poner sobre la mesa, entonces tú lo que quieres es que Feijóo dependa de Junts también, igual que Sánchez. Yo no la veo esa moción de censura. Tú no la quieres ver, no la quieres ver, porque hay una moción de censura que hay Sánchez y a vosotros os da un patatús, vamos. No la veo, Eduardo, tenemos que iros a ver al hospital. No la veo porque todo el discurso... Gran argumento de Inda, pero básicamente es eso, o sea, aquí le están pidiendo que... Es que claro, es desde delirante, es paradójico al mismo tiempo. Están pidiendo una moción de censura contra Pedro Sánchez, ¿por qué? El motivo principal, por haber pactado con Puigdemont. ¿Y con quién haces esa moción de censura para acabar con Pedro Sánchez por haber pactado con Puigdemont? Con el mismísimo Puigdemont. Entonces, vuelves a meter dentro de la ecuación al responsable del resultado que era sacar a Pedro Sánchez porque había pactado con Puigdemont. Es completamente delirante. Pero a ellos, no sé, pues les deben cuadrar las cuentas, la cuadratura del círculo, si me preguntan. Todo el discurso de Feijóo sobre que no se puede depender de una derecha irredentista, secesionista, catalana, que solo quiere órdagos y privilegios insolidarios, no lo puede defender si luego es ella la que le apoya. Si tú presentas una moción de censura, puede Eduardo, venir pero Sánchez a apoyarse. Pues igual que una sesión de investidura. Si tú haces una sesión de investidura, puede venir Satanás a apoyarte y ellos sabrán lo que apoyan, ¿no? Es que el mismo argumento con el que critican que se haya aceptado los apoyos de Bildu, de Esquerra o de Junts, después los utilizan en contra de que ellos puedan aceptar los votos de esas mismas personas para hacer una presunta moción de censura. Hombre, no me fastidies. No es culpa tuya, perdóname. Solo la vería para convocar elecciones, pero que no va a ser eso, Lo que vimos ayer es que Junts ha tensado las cuerdas de la legislatura. Eso mismo decía el PP un mes antes de la moción de censura. No, lo decía del PNV, no de Junts. Termina. Lo decía el PNV. Junts ha tensado al máximo las cuerdas de la legislatura y el gran problema que tiene Pedro Sánchez es a futuro, está claro, a futuro, decir, ¿qué precio tengo que pagarle a Puigdemont para ir aprobando las leyes el problema es si hay en el precio, resto de la ya. legislatura? Lo otro no. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Señor Tellado, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de tenerle la mirada crítica. Muy buenos días y gracias por haberme invitado. Por supuesto. El último hit de Miguel Tellado fue decir que a los inmigrantes que viven en cayucos había que mandarles la armada. Es decir, copiarle literalmente la misma idea que había tenido Vox anteriormente. Redondo, ¿eh? Mira, aprovechando que estamos hablando de cosas que le copian y enseguida ponemos a Tellado para los que seáis más masocas, vamos a ver de un poco. Pero es la misma idea que ponía encima de la mesa, copiándosela también a Vox, Alberto Núñez Feijóo cuando dice solidaridad sí, seguridad también. Para quienes se juegan la vida llegando y para todos los ciudadanos que tienen derecho a salir tranquilos a la calle. ¿Cómo? Los ciudadanos que tienen derecho a salir tranquilos a la calle. ¿A qué te refieres? ¿A que si hay un reparto de los menores migrantes? Reparto no, si hay una acogida de los menores migrantes en las diferentes comunidades autónomas, la gente ya no va a tener derecho a salir tranquilos a la calle. ¿Por qué? Porque le habéis comprado el discurso a Santiago Abascal y a Vox de que los inmigrantes traen delincuencia. Vamos a escuchar. Solidaridad sí. Vale, está bien esa pero parte. Seguridad también. ¿Y por qué carajo, por qué narices tienes que meter solidaridad sí, pero seguridad también? Es que literalmente estás ligando a la inmigración con la inseguridad, entonces. Solidaridad Hay el equipo de y aplaudidores. seguridad para los que llegan porque se juegan la vida. Por humanidad, claro que sí. Claro pero que también sí. para los que estamos, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. Qué barbaridad. Somos una nación con valores. Esos valores incluyen A ver. auxiliar y dar apoyo al que lo necesita. Fantástico. Pero también incluyen el respeto a la cultura, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales, a la libertad de poder sentirse seguro uno en su casa. O sea, básicamente está diciendo que si vienen o si se acogen a esos menores migrantes, le compra el discurso a Vox y esto es un atentado contra nuestros valores, contra las mujeres y contra los homosexuales. Me daría vergüenza, se me caería la cara de vergüenza si fuese Feijóo e instrumentalizase de esa manera tan burda, tan cutre y tan evidente a las mujeres y a los homosexuales, diciendo que los que les potencialmente pueden agredir son los menores no acompañados, que son niños no acompañados, que están saturados ahora mismo en Canarias, mientras con la otra mano lo que estás haciendo es pactar en todos los gobiernos donde pudiste con precisamente aquellos que no respetan a las mujeres y que no respetan a los homosexuales. Si tú quieres ver gente que agreda ese tipo de formas de existir, no tienes que irte a los niños migrantes, que tienen problemas más graves. Tienes que irte con aquellos con los que has pactado.
que literalmente niegan la violencia machista, quieren derogar el derecho al aborto, a la interrupción del embarazo, tienen carteles tirando a la basura literalmente la bandera LGTBI, los llaman enfermos, dicen todo tipo de barbaridades sobre las personas LGTBI. Y esos no son menores migrantes no acompañados. Esos son tus socios de gobierno. Que, por cierto, ahora se acaban de ir de los gobiernos no porque hayas tenido la valentía de echarlos, sino porque han decidido que son todavía más fachas de lo que eres tú y quieren estar fuera para poder competir cara a cara con Alvise. Que ahora les está dando miedo que les quite votos. Ya está. No porque tú seas muy decente. Es que, de verdad, esta vinculación entre inmigración y delincuencia es que se la habéis copiado literalmente a Vox, igual que Miguel Tellado le copió literalmente a Vox también la idea cutre de mandar a la Armada a atacar, o no sé muy bien qué narices quieren que hagan, a los cayucos que vienen. ¿Qué lectura hacen ustedes de este nuevo giro de guión? Porque parecía que todo estaba hecho según el ministro Urtasun y fíjese, al final hay un parón con los presupuestos. Bueno, si yo utilizase la terminología del ministro Urtasun, tengo que decir que lo de ayer ha sido una hostia para el gobierno, en palabras del propio ministro de Cultura, ¿no? Un golpe para el gobierno que tiene que reconocer que no tiene una mayoría para gobernar, que la mayoría de la investidura se ha disipado. Y... Hombre, tiene una mayoría más sólida que la vuestra, que lo intentasteis y no sacasteis. Es que también hay que saber desde dónde se habla. Tellado, vosotros intentasteis tener una mayoría y fracasasteis. Entonces, respeta una mayoría que efectivamente, y esto no lo niega nadie, sino es que no tienes ojos, es muy complicada y es muy difícil, es dificilísima. Pero al mismo tiempo es una mayoría posible y potencialmente que puede sacar cosas adelante, como ya lo he demostrado con bastantes leyes, algunas de ellas que no soportáis, como la de paridad que se aprobó ayer también, o como la de ley de amnistía, que también se ha aprobado con esa mayoría. Entonces no cantéis victoria, que yo sé que es lo que le gustaría, porque el gobierno de Sánchez se les ha hecho muy largo, tan largo que el otro día estaba Ayuso diciendo llevamos 10 años de gobierno de Sánchez. No, llevamos 6, pero se le ha hecho tan largo que piensa que son 10. Pero tranquilos, o sea, si tuvieseis una mayoría alternativa, entonces hablamos, pues que no existe esa mayoría alternativa, a no ser que ahora de repente queráis pactar vosotros también con Puigdemont. Que esta legislatura está abocada al fracaso, ¿no? Lo vemos pleno tras pleno, como Pedro Sánchez no es capaz de sacar iniciativas adelante y como sus socios de confundir los deseos con la realidad. No le apoyan porque no comparten sus proyectos o al final solo sale adelante todo aquello que impone o obligan los partidos independentistas que le apoyan, ¿no? Esta es una legislatura abocada al fracaso, una legislatura a la que le queda ya muy poco tiempo. Solo resta que Pedro Sánchez sea consciente de su soledad y de la situación judicial que atraviesa su gobierno y su entorno personal, ¿no? Si Pedro Sánchez fuese un hombre de Estado, hoy estaría escribiendo la tercera carta y convocando a los ciudadanos de nuestro país a las urnas. Es lo que les gustaría que hiciese, que ocurriese como con Portugal, que Antonio Costa tuvo que dimitir porque le dijeron que estaba en medio de un delito de tráfico de influencias, después se demostró que no había nada, los jueces dijeron que ahí no había nada, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, socialista, dimitió sin ningún tipo de sentido y ahí quedó el asunto. Es lo que les encantaría que ocurriese aquí en España también. No lo niegan, no lo esconden. De hecho, una entrevista el otro día Feijóo lo reconocía. Dijo, bueno, Antonio Costa dimitió. Bueno, sí, dimitió, después se demostró que era inocente. ¿No crees que es preocupante eso? Es decir, que quieres que pase lo mismo que en Portugal cuando ya sabemos que tuvo que dimitir sin ser culpable de absolutamente nada. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y sobre el asunto de que a la legislatura le queda muy poco tiempo, pues ¿qué queréis que os diga? Si aceptamos ese argumento de cómo han perdido un par de votaciones en el Congreso y entonces la legislatura ya está acabada, que me expliquen si la legislatura también está acabada, pues no sé, en Aragón, en Murcia, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, es decir, en todos los territorios donde gobernaban con Vox. Ahora ha salido Vox del gobierno, Extremadura también, y entonces han quedado sin mayoría suficiente en los parlamentos autonómicos para gobernar. ¿Significa que también está acabada la legislatura en todas las comunidades autónomas? Pues claro, no puede ser que una cosa te sirva simplemente para el Estado o para el Congreso de los Diputados y en el resto de comunidades autónomas donde tú tampoco tienes una mayoría, ahí sí que se pueda gobernar y haya legislatura para rato. Porque si defiendes eso, es que eres bastante hipócrita. Que por otro lado tampoco nos sorprende siendo Miguel Tellado. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría leeros en los comentarios a ver qué opináis sobre las declaraciones de Sánchez diciendo que tiene que hablar con el rey y decirle que dimite y que convoca elecciones. El debate que hemos visto, lastimosamente, con Eduardo Inda gritando y dejando hablar entre cero y nada. Y también esta última intervención triste de Miguel Tellado, el tipo que asume los postulados de Vox, igual que lo ha hecho Feijóo, lo hemos visto vinculando la inmigración con la delincuencia. Os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.